Aprendamos más conceptos acerca de la interfaz gráfica de usuario. Nos hallamos dentro de este artículo de la Wikipedia, interfaz gráfica de usuario. Ok, resaltemos esta primera oración. Dice, la interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, en inglés GUI es Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario. Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario. Podemos comprender la palabra interfaz como intermediario, es decir, un mecanismo por el cual el usuario puede interactuar con el computador de una manera mucho más cómoda, sin recurrir a mecanismos supremamente elaborados. Además dice, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información, los datos y además las acciones. A esas acciones también se les conoce como eventos. Es decir, el usuario pulsa un botón y ocurre una acción. Por ejemplo, se guardan datos en una base de datos relacional o se realiza alguna comunicación por la red para traer datos desde un servidor. Para el usuario, por supuesto, toda esa complejidad está encapsulada únicamente por medio de esa interfaz gráfica, se facilita la gestión de datos y operaciones avanzadas. Ok, ¿qué más dice? Resaltemos esta segunda oración. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual, sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador. La aplicación con interfaz gráfica de usuario se ejecuta en el sistema operativo y facilita la interacción con otros componentes del sistema operativo o con componentes externos a ese sistema operativo. Por ejemplo, un servidor que tiene alojada información, datos que son relevantes para la aplicación que el usuario esté usando, sobre la que esté realizando alguna interacción, manipulación de datos. Veamos esta imagen que aparece al lado derecho. Voy a dar clic sobre ella para ampliarla. A ver, aquí podemos mandar a pantalla completa. En la parte superior tenemos al usuario. El usuario interactúa con la aplicación por medio de la interfaz gráfica, por medio de la Graphical User Interface. Hay muchos mecanismos o tecnologías para construir interfaces gráficas de usuario. Cada sistema operativo tiene una implementación particular. Por debajo de la interfaz gráfica encontramos un servidor de pantalla. Ese servidor de pantalla podríamos entender como un software, una aplicación que es parte del sistema operativo que facilita manipular algún sistema de visualización de las operaciones o de las aplicaciones que provee el sistema operativo o terceros, componentes de terceros. E igualmente, cada sistema operativo, ya sea Mac OS, Windows, Linux, realiza una implementación diferente de ese display server, de ese servidor de pantalla, pero el propósito es el mismo, gestionar los medios para interactuar, que el usuario pueda interactuar con las aplicaciones que trae integradas el mismo sistema operativo o las mismas que instala desde Internet u otros medios de instalación. Observemos que el servidor de pantalla tiene una interacción, digamos, con el gestor de ventanas. Ese gestor de ventanas prácticamente gestiona el modo en que se presentan las ventanas, los elementos visuales que el usuario utiliza para interactuar con la aplicación.
Luego tenemos el núcleo o kernel, que es la parte central, el núcleo del sistema operativo, y es el que directamente interactúa con el hardware. Supongamos que tenemos un reproductor de música. Ese reproductor de música aumenta o reduce el volumen de reproducción, ya sea de una canción o de un video, de lo que sea. El usuario puede ver los componentes para bajar o subir el volumen. Y él no está manipulando directamente el hardware, la tarjeta de sonido. Hay una abstracción, el usuario no debe preocuparse cómo se aumenta o se reduce el volumen a nivel electrónico. De eso se encarga el núcleo. Es una parte supremamente compleja del sistema operativo, pero que ayuda a los usuarios a manipular, a usar un sistema operativo. Es supremamente complejo, entonces el usuario no debe aprender, digamos, por lo general, ¿no? Ya un usuario experto que conozca de sistemas operativos a fondo, que esté especializado en sistemas operativos, sabrá cómo opera esa gestión de aumentar y reducir el volumen sobre el hardware. Ok, salgamos de esta vista previa. Ahí está. ¿Qué más dice por aquí? Se fue a la versión en inglés. Eh, Dice por aquí, voy a resaltar esta primera oración del segundo párrafo. Habitualmente, las acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con la computadora. Como todo es visual, son botones, campos de texto, áreas de texto, listas desplegable, tablas. Entonces el usuario hace una manipulación directa de esos datos. No tiene que preocuparse por los mecanismos internos que permiten manipular la información. ¿Qué más dice por aquí? Voy a resaltar esta segunda oración. Surge como evolución de las interfaces de línea de comandos que se usaban para operar los primeros sistemas operativos y es pieza fundamental en un entorno gráfico. Las interfaces gráficas hacen más ágil al usuario para la manipulación de datos versus las aplicaciones que operan como una línea de comandos, sobre una interfaz de línea de comandos exactamente. Esta última oración, como ejemplo de interfaz gráfica de usuario, cabe citar los entornos de escritorio Windows, el X-Window de GNU Linux o el de Mac OS, que se llama Aqua. Y acá hay otra explicación detallada acerca de la historia de las interfaces gráficas de usuario, los precursores, Xerox Alto, etcétera. Entonces, en resumen, podemos decir que las interfaces gráficas de usuario facilitan la interacción con una aplicación. Continuaremos en el siguiente video.